Correcto, muy bien. Vamos a empezar para finalizar de alguna manera esta parte muy interesante con respecto al procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedad de particulares, ¿no? Vamos a tratar de desarrollar lo más esquemático posible y sobre todo fijar las ideas principales de este procedimiento y que se entienda de alguna manera el alcance del procedimiento de prescripción. En especial, llévense siempre, digamos, de la norma establecida, en este caso la 31145 y su reglamento, el Decreto Supremo 014-2022, por el cual establece que la prescripción se dirige únicamente contra propiedad de particulares. No está de alguna manera establecido un procedimiento de prescripción contra propiedad del Estado, contra propiedad no inscrita. Es decir, la propiedad de particulares puede ser propiedad inscrita o no inscrita, pero identificar a un propietario privado. Eso es lo primero que deben tener en cuenta y el marco normativo así lo menciona. Realizar un procedimiento de prescripción sobre propiedad estatal, es decir, sobre predios que no tienen antecedentes registrales y donde no se ubicaba el propietario, prácticamente es una contradicción, sería una vulneración al marco jurídico actual. Entonces, hay que tener muy claro este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominios y sus efectos jurídicos. Los efectos es la identificación del propietario inscrito y no inscrito y iniciar este proceso de prescripción para poder adquirir este derecho de propiedad por el tiempo. Entonces, esas consideraciones las debemos tener en cuenta al momento de desarrollar justamente este tema. Y justamente siempre el objeto de la ley es realizar un idóneo procedimiento administrativo, un buen procedimiento administrativo, sin errores, sin ninguna vulneración del derecho de alguna manera de propiedad de terceros y sobre todo los derechos de propiedad del Estado. El Estado también, al igual que los particulares, tienen derechos ya definidos. Y en este caso, los derechos del Estado están reconocidos de que sobre los terrenos del Estado no se puede aplicar el tema de la prescripción adquisitiva, porque ya hay normas especiales que prohíben el tema de la prescripción. Y más aún, dentro del propio reglamento no hay un procedimiento de prescripción contra terrenos del Estado, más bien al revés. Hay un procedimiento de saneamiento de propiedad rural sobre terrenos del Estado. Estos terrenos del Estado pueden ser inscritos o no inscritos. Entonces tenemos ya un marco normativo. Lo que pasa es que no estamos utilizando ese marco normativo para formalizar estos tipos de pueblos, ¿no? Este tipo de, digamos, de parcelas rústicas, de unidades, dentro de unidades territoriales y que de alguna manera estamos, de alguna manera, creando procedimientos que no están regulados. Entonces, por esa razón, el objeto de la ley es claro en definir qué procedimientos están regulados dentro del marco normativo del reglamento del Decreto Supremo 014-2022 Midagri y sobre todo pues en los aspectos de predios rústicos y de tierras seriesas habilitadas, ¿no? Indicando que el tema de predios rústicos sobre propiedad privada, inscrita o no inscrita, necesariamente pasa por un procedimiento de prescripción adquisitiva a dominio. Y ese es de alguna manera, el procedimiento adecuado. Si en mi etapa de diagnóstico técnico legal, yo, brigada técnico legal del gobierno regional, determino de que el terreno no tiene antecedentes registrales, lo que tengo que hacer es aplicar el procedimiento del artículo 22, que es saneamiento sobre propiedad del Estado no inscrito, pero no prescripción adquisitiva de dominio. Esto lo enfatizo porque van a ver ustedes una serie de ejemplos que voy a presentar donde se están realizando procedimientos de prescripción sobre terrenos del Estado, terrenos que no tienen antecedentes. En consecuencia, la norma de la SBN indica que esos terrenos le pertenecen al Estado. Entonces, estaría en contradicción justamente con este objeto presentado, ¿no? Un idóneo, un adecuado procedimiento administrativo. Lo contrario sería que aplicar estos procedimientos podrían generar una nulidad futuro, una nulidad de este procedimiento de formalización en materia rural. Por ejemplo, tenemos primero que centrarnos de que los derechos de propiedad en nuestro país, en el Perú, son derechos de propiedad debidamente inscritos en el registro y que tienen una antigüedad desde la creación del registro de la propiedad. Es el primer punto que debemos entender. Y el segundo punto que debemos entender dentro del tema registral es que existen una serie de partidas que se superponen unas con otras, ya sean de propiedades privadas con terrenos del Estado, de propiedades privadas con terrenos de comunidades campesinas o nativas,
o de propiedades del Estado o de propiedades de entidades del Estado, una con respecto a otra. Entonces, la cantidad o los procedimientos o los casos que se presenten de este tipo van a ser diversos. Lo importante es analizar cada una de estas situaciones para poder determinar justamente la problemática y darle una solución adecuada. La duplicidad es un tema que se puede solucionar a través de una serie de procedimientos especiales para poder regular este tema de la propiedad en materia urbana, en materia rural. Pero lo que acontece, lo que sucede justamente es que a veces el propio Estado pone o crea estas situaciones de carácter, digamos, irregular, ¿no? Donde ya en su momento, por ejemplo, tenemos una partida acá que la expongo, que la estoy presentando, una partida de 1958, ¿no? Donde el Estado, a través, pues, del Supremo Gobierno, otorga un derecho de propiedad a una sociedad conyugal, ¿no? Es un título otorgado por el Supremo Gobierno del Estado, ¿no? En el año 58. Quiere decir que sobre estos terrenos de 300 hectáreas en Vegeta ya no se podría inscribir otro derecho posterior a 1958. Entonces, es ese concepto de lo que se llama folio real, de que un predio ya inscrito no puede haber otro encima de dicho predio, no puede superponerse por el principio de folio real. ¿Por qué? Porque esta titularidad o este predio de 300 hectáreas ya tiene un propietario y este propietario se prolonga en el tiempo, ¿no? A través de una transferencia de propiedad o a través de una sucesión intestada, como es el caso. Al 2024 ya tenemos un titular reconocido, un titular que tiene una partida registral, un titular que tiene un área de 300 hectáreas en el distrito de Vega. Pero dentro de estas situaciones de irregularidad, digamos, de mala práctica, surge que también, en este caso, el Ministerio de Agricultura realizó también una inscripción registral sin tomar en cuenta esta partida de 1958. Entonces, en el año 1995 realiza una nueva inscripción, una inmatriculación sobre estos terrenos. Y después, al adjudicarse el Estado, Ministerio de Agricultura, adjudica este terreno a un tercero. Entonces, ya el propio Estado está generando una suerte de una duplicidad de partidas que va a generar justamente una imperfección de los derechos de propiedad que se conjugan. Y dentro de la temática de las soluciones de carácter registral, se indica que la partida más antigua es la que va a tener el mejor derecho, ¿no? Pero seguimos la línea de acción, el tracto sucesivo de esta partida adjudicada por el Ministerio de Agricultura, y el ministerio le adjudica a un tercero y este tercero le adjudica finalmente a una empresa inmobiliaria, ¿no? En el año 2023. Supuestamente propietario de este fondo, de esta partida dentro del distrito de Vega. Entonces, esta partida también se superpone sobre la anterior. En consecuencia, ¿cuál es el conflicto que surge? Justamente el propio Estado ha generado un conflicto. Otorgó un derecho de propiedad en el año 58 y después en el año 95 otorgó el otro derecho de propiedad a través de otra entidad del Estado, creando un conflicto, creando justamente una imperfección en el registro de la propiedad. Entonces, frente a este problema de conflicto, ¿no? Que genera justamente una imperfección o una inseguridad jurídica, se crea la vía administrativa y judicial para que se pueda de alguna manera discutir el derecho. Pero en realidad la tendencia es de que el predio que se inscribió en primer momento en el año 58 va a tener privilegio sobre el predio que se inscribió posteriormente, debido a este tema de folio real. Entonces, llevando este tema a la práctica, vemos de que si inscribimos un derecho de propiedad rural, este derecho de propiedad rural no debería estar en conflicto con otros derechos inscritos con anterioridad. Ese es el principio. Y que supuestamente si yo voy a sanear un predio rural que se encuentra superpuesto sobre otro más antiguo, lo que tendría que aplicar en ese caso, si es una propiedad privada, aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Quiere decir de que en el año 95 lo que debió hacer el Ministerio de Agricultura, si se va a sanear un predio rural, debió iniciar un proceso de prescripción contra el propietario original de 1958, situación que no lo hizo y creó esta irregularidad, creó este conflicto a través de la duplicidad de partidas registrales. Entonces, esta lógica de estos conflictos de derechos justamente lo genera el ente formalizador, el propio Estado lo genera debido a que no realiza una acción de diagnóstico técnico legal de analizar qué derechos de propiedad se inscribieron anteriormente al derecho que voy a otorgar.
Y esa es una de las funciones y obligaciones que tiene el equipo técnico legal, ¿no? Para poder, de alguna manera, llevar adelante un proceso de formalización segura, confiable y darle un título seguro al poblador. Si no es así, va a generar a futuro un tema de conflicto y generar responsabilidad de tipo administrativa. Por ejemplo, ya vamos a la práctica. El gobierno regional de Ayacucho, tenemos una resolución. ¿En mérito a qué? En mérito a un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Es decir, el gobierno regional tiene la facultad de declarar vía prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, leemos el texto de esta resolución del 2024, ya estaba vigente la norma actual, la 31145 y su reglamento el 014-2022 Midagri y su modificatoria el 012-2023 Midagri. Entonces, leemos el texto como un tema práctico, ¿no? Para analizar, para hacer lo que se llama una supervisión del proceso de formalización rural en el tema de prescripción. Y leemos el texto y tratamos de ubicar al propietario privado a quién se le va a prescribir. Y solamente identificamos al titular del predio, al poseedor, a quien va a adquirir el derecho, pero no identificamos a un propietario privado con una partida registral o con un título de propiedad extrarregistral a quien se le prescriba. Entonces, esta falta de identificación del propietario privado genera de que en realidad lo que está tratando de hacer el gobierno regional es generar un procedimiento de prescripción sobre un terreno que no tiene antecedentes registrales, producto del cual lo va a inmatricular, va a inscribir a nombre de este poseedor, pero sin un procedimiento previo de prescripción. Entonces va a generar esta imperfección en el registro. Muy bien, seguimos adelante con el análisis de la resolución y vamos en el texto mismo de que reconoce el tema de los derechos de propiedad y ha habido una anotación preventiva en esta ficha 11 17 47 23. Si la sacamos, en realidad es una anotación vía una inmatriculación. No es una anotación en la partida registral del propietario privado, de Juan Pérez, en la partida 111111. No, porque no han identificado al propietario. Porque en el texto de una resolución, uno de los aspectos importantes es la identificación del propietario a quien se le va a prescribir, ya sea inscrito o no inscrito. Entonces, el texto mismo orienta de que se ha realizado un proceso de prescripción adquisitiva de dominio y que estas personas han adquirido este derecho en mérito a este procedimiento sobre un terreno que no tenía antecedentes registrales, motivo por el cual se da pues esta figura nueva de crear un procedimiento de prescripción contra un terreno que no tiene antecedentes registrales, generando una inmatriculación a través de esta anotación preventiva. Entonces, al final, en la parte resolutiva, habla declarar la propiedad de prescripción adquisitiva de dominio en el marco de la ley, ¿no? Del predio denominado La Era, inscrito en esta partida 11, 17, 47, 23, que es la inmatriculación, que están inmatriculados recién el terreno, a favor de estos poseedores. Perfecto. Pero el texto original de esta parte resolutiva debe indicar declarar la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en el marco de la ley contra la propiedad de Juan Pérez, inscrito en la partida 111111 del registro de propiedad con un área de 100 hectáreas, independizándose de dicha partida un área de 5 hectáreas. Ese es el texto que debía generarse si se identificaba al propietario original del predio. Pero acá estamos viendo que en la resolución no hay esa identificación. Solamente es una declaración de prescripción vía una inmatriculación sobre un terreno que no tiene antecedentes registrales, sobre un terreno donde no se ha definido quién es el propietario de dicho predio, a quién se le va a prescribir. Entonces, se crea una figura nueva que no está regulada en el reglamento. El reglamento habla, si el predio no tiene antecedentes registrales, aplicas el procedimiento de adjudicación estatal y no de prescripción. Así lo indica el reglamento. Entonces, al final vamos a tener una resolución que va a ir al registro y se va a inscribir. Perfecto. Pero ¿qué pasa con esta resolución? Esta es la partida. Analizamos la 11 17 47 23, la he emitido, y como ven es una anotación preventiva y dice arriba en el rubro, cuando dice registro de la propiedad, dice rubro, partida inmatriculada. Si fuera una prescripción adquisitiva sería independización del predio de mayor extensión de Juan Pérez,
¿no? Inscrito en la ficha 1111. Pero como no había antecedentes registrales, lo que sí se hizo es una anotación preventiva generando una partida nueva vía inmatriculación, ¿no? Cuando debería haberse ido contra el titular del predio, inscrito o no inscrito, que no se menciona en la resolución administrativa, generando esta nueva partida de inmatriculación. ¿Cuándo nace esta partida? Nace claramente en la parte final, el título archivado, el 25 de enero del 2023. En el año 2023 se generó esta partida. No nace de otra anterior, porque si hubiese habido un propietario, por ejemplo, del año 58 que hemos comentado, hubiese sido una independización de esa área, porque era un propietario privado del año 58, se hubiese independizado de dicha área, ¿no? Cosa que no ocurrió. Entonces, seguimos el tema del texto y al último, en esta partida que estamos analizando de inmatriculación, se declara la prescripción adquisitiva a nombre de todas estas personas, ¿no? El 2024. La anotación al 2023 nace la partida y el 2024 se hace la declaración por prescripción adquisitiva vía inmatriculación. Muy bien. Hasta ahí no habría ningún problema y como ven es un predio ubicado en el distrito de Anco, ¿no? Distrito de Anco de una partida y registral nueva generada en el 2023-2024. Muy bien. Entonces, en esta misma partida hay una rectificación que es común en los procedimientos de formalización rural, pero no cambia la esencia misma de que se trata de una inmatriculación del 2023. El informe técnico de catastro advierte que hay un tema de inconsistencia con respecto a las partidas registrales que se están inmatriculando y da como resultado este informe catastral de que existe dentro de estas partidas que se están inmatriculando otros predios ya inscritos con anterioridad, también en el distrito de Anco, que se superponen sobre esta partida inmatriculada. Entonces, acá está otro titular de 1977. En la partida anterior hemos visto que el antecedente es del 2023 y esta partida de este fondo predio rústico Moyebamba es del año 1977 que se inscribe, ¿no? Con un área de 210 hectáreas. Entonces, la pregunta que surge, ¿por qué no se emplazó al titular de este fondo cuando debería, así lo indica el procedimiento de prescripción? Es decir, si encuentro un propietario privado, en este caso la dirección lo inmatriculó el terreno y se lo adjudicó a este señor, a esta señora Miranda Gutiérrez Lucía, ¿no? Esta adjudicación en el año 2001 ya era propietaria esta señora de las 210 hectáreas. En consecuencia, ¿por qué no se emplazó o por qué no se notificó a esta señora Lucía Miranda Gutiérrez en el proceso de prescripción y si no, se generó una inmatriculación? ¿Qué faltó acá? Faltó un análisis de propiedad, faltó un diagnóstico técnico legal. Y si vemos la resolución de Ayacucho, no hay ninguna párrafo que indique que se hizo un análisis de derechos de propiedad ni un diagnóstico técnico legal. Presumía de que esos terrenos no tienen antecedentes registrales, como todos los procesos de prescripción. Entonces, hay que tener en cuenta de que los derechos de propiedad están inscritos en el registro, hay que detectarlos. Ese es parte del trabajo que ejecuta la Brigada Técnico-Legal del gobierno regional. Entonces, identificando al titular, lo que se debió hacer es notificar, emplazar y anotar en esta partida justamente el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, situación que no se hizo, entonces ha generado actualmente una duplicidad de partidas entre esta partida, la más antigua, del año 77, con respecto a la partida inmatriculada el 2023. Y la pregunta que se genera, ¿quién tiene el mejor derecho? El mejor derecho la tiene esta partida más antigua, que en ningún momento se le ha prescrito ningún metro cuadrado debido a que se hizo un mal procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, esas son las problemáticas que en la práctica se presentan de una falta de análisis de derechos de propiedad. Entonces, si tenemos claro que la problemática de los derechos de propiedad está en el registro y podemos detectar estas de alguna manera imperfecciones y sobre todo estos antecedentes registrales,
el procedimiento de prescripción sí va a ser, digamos, idóneo, porque vamos a prescribir justamente a aquellos que son titulares, vamos a independizar esas áreas y estas personas que están en posesión van a tener un título seguro. Ahora, en la práctica, ¿qué va a pasar? Esta señora Lucía o sus sucesores podrían ir en un proceso de cierre por duplicidad, cerrar la partida que se ha generado por el gobierno regional o en todo caso cancelar por un procedimiento de mejor derecho. Ese es el efecto que va a tener. Entonces la pregunta es, ¿esto está bien hecho? ¿Es una buena práctica? No. Esto está vulnerando el sistema jurídico y sobre todo está vulnerando el tema del objeto de la ley. Entonces, estas situaciones de alguna manera se presentan debido a estas imperfecciones de no poder ubicar estas partidas antiguas de propiedad, ¿no? Y poderlas graficar en una base gráfica de propiedades. Ahora, la base gráfica de Sunar sí nos ayuda, sí, pero ya hemos dicho que uno de los elementos esenciales de todo análisis de diagnóstico técnico legal y de saneamiento es contar con una base gráfica de propiedades. Y es parte del trabajo de base gráfica de propiedades identificar estas partidas antiguas e incorporarlas dentro de la base gráfica para poder saber exactamente eso a quiénes le vamos a prescribir. Entonces, parte del trabajo es identificar todos estos tipos de partidas para incorporarlas. Entonces, nuestro marco normativo, la 31145 y su reglamento el 014-2022 Midagris, buscan eso, buscan de alguna manera orientar a los equipos técnicos de los gobiernos regionales para que ejecuten un idóneo procedimiento de formalización y dentro de eso el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Y uno de los elementos de la prescripción esencial es justamente la ubicación y la determinación del propietario privado para poder iniciar este proceso de prescripción adquisitiva, ¿no? Y si al final mi diagnóstico determina que los terrenos son del Estado o son terrenos que no tienen antecedentes registrales, ya no debería aplicar la prescripción, sino debería aplicar el procedimiento de adjudicación estatal, que está regulado en el propio reglamento de la 31145. Entonces, este marco jurídico es claro, ya estableció determinados procedimientos para cada casuística establecida y debemos respetar esos marcos jurídicos especiales. Primer punto. Segundo punto, las resoluciones expedidas por los gobiernos regionales y cualquier ente formalizado debe ser justificativa, debe tener un contenido. Quiere decir que todos los actos o todas las actividades contenidas en el reglamento deben respetarse y sobre todo ingresarse o ser contenidas dentro de la resolución, cada una de las etapas, para que quien lea, quien haga supervisión o control de estas resoluciones pueda saber de que sí se ejecutó esa actividad y que va de la mano con lo que se llama pues el seguimiento del procedimiento de formalización. Muy bien, entonces tenemos también el tema de la resolución ministerial 332-2022 Midari, que es el tema de la autorización de funcionamiento del SCR, que es el nuevo sistema catastral rural. Este sistema no es un tema de bases gráficas de propiedades, ya lo hemos mencionado. Es un sistema catastral únicamente. Las bases gráficas de propiedades se encuentran administradas por el propio gobierno regional, son implementadas y actualizadas directamente por cada gobierno regional, en principio. Entonces, debemos tener claro este punto de partida porque a veces se confunde de que el SCR contiene información de derechos de propiedad, de alguna manera en bases gráficas de predios inscritos, no inscritos, todo lo que son, digamos, limitaciones técnicas, ¿no? Para efecto de aplicar justamente el tema de elaboración de planos de diagnóstico. Los planos de diagnóstico se ejecutan en la base gráfica de propiedades que tiene el propio gobierno regional, ¿no? La resolución ministerial 484, que es la aprobación de los formatos en los procedimientos de formalización rural. La resolución 97, que el tema de la actualización de la constancia de posesión para formalización. La resolución ministerial 142, que aprueba la realización de servicios catastrales prestados en exclusividad. La resolución ministerial 159-2023 sobre el tema de predios afectados por infraestructuras, lo que es Provías Nacional, Provida descentralizado. La resolución ministerial 119-2025, el manual de diagnóstico físico legal. Y la resolución ministerial 246, que es el manual de ejecución de la etapa de calificación. Muy bien. Entonces, el artículo 3 es muy claro para los procedimientos de formalización, ya sea el tema de la prescripción adquisitiva, adjudicación estatal, el tema de riesgos habilitados y todos los procedimientos. Es decir,
Este artículo 3 nos pone límites al tema de la formalización rural y nos indica de que sobre estos, digamos, espacios o territorios o polígonos no se puede formalizar predios rústicos. Consecuencia, en la práctica, en un procedimiento que estemos llevando de adjudicación estatal o prescripción, es importante que todos estos puntos establecidos en el artículo 3 del reglamento se incorporen a la base gráfica de propiedades. Y eso es lo que se busca, que se incorpore a la base gráfica de propiedades para poder a partir de la incorporación hacer las comparaciones gráficas, hacer los traslapes, realizar las superposiciones. Entonces, si yo no tengo esta información en una base gráfica, lo que podría cometer es un error al momento de realizar un procedimiento de formalización. Entonces, uno de los aspectos importantes es la incorporación de todos estos puntos dentro de la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Entre ellos el tema de los territorios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas, predios destinados para fines de vivienda, aquellos donde se ubican en zonas urbanas de expansión urbana, áreas de dominio público, zonas de playa, ríos, lagos similares, áreas naturales protegidas, tierras que constituyen sitios o zonas arqueológicas, tierras y áreas comprendidos en los procesos de inversión, el tema de proinversión, las tierras destinadas a la ejecución de proyectos hidroenergéticos, como el caso de Chinecas, Alto Piura, Majes y otros proyectos a nivel nacional, las tierras destinadas a obras de infraestructura, lo que es Provías Nacional, Provías descentralizado, y el tema del ANIN, ¿no? La Autoridad Nacional de Infraestructura, quien está realizando procesos de saneamiento físico legal a nivel nacional. Entonces, toda esta información la tenemos en los visores de las capas temáticas. Lo importante acá es comprender de que estos visores no se encuentran actualizados, ¿no? Eso es uno de los puntos importantes que hay que comprender. Esta información, la actualización lo tiene que realizar el equipo técnico del gobierno regional. El equipo técnico del gobierno tiene que, esta información que extraiga de las bases gráficas de los visores o mapas, automáticamente tiene que ser actualizado en la base gráfica de propiedades del gobierno regional, como parte del trabajo de actualización. Ahora bien, el manual de diagnóstico físico legal ya aprobado y que está vigente y que es utilizado por los equipos técnicos de los gobiernos regionales es muy limitativo con respecto al análisis espacial, al análisis de todos estos visores. Y los da a veces como cierto de que al momento de ingresar un polígono dentro, por ejemplo, del GeoYacta, de Cofopri, automáticamente me da una información certera, segura, actualizada. Y eso no es real, eso no es exacto. Todos los visores tienen, de alguna manera, no tienen, digamos, una suerte de actualización permanente. La información que, digamos, publican no está actualizada, motivo por el cual nos puede generar errores en la determinación de superposiciones, en la determinación de acciones de saneamiento. Por eso es importante tomar en cuenta de que esta información es solamente preliminar. Tomar los visores e incorporarlos en la base gráfica de propiedades justamente es la acción que se debe hacer y sobre todo actualizar esa información, para lo cual cada gobierno regional tomará parte de esta información de los visores para plasmarla en su base y a partir de ahí alimentarla, actualizarla, ¿no? Tenerla justamente como fuente de información segura en el momento de hacer el diagnóstico técnico legal. Muy bien, entonces, los entes encargados de realizar todo este proceso de formalización de prescripción adquisitiva de dominio son los equipos técnicos de los gobiernos regionales. Son los especialistas en determinar los procedimientos de formalización y justamente vuelvo a repetir, comprenden la necesidad de identificar siempre al propietario privado como punto de partida para aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio o usucapión sobre predios rústicos, que es su competencia, ya que el tema de terrenos seriosos habilitados no existe dentro del reglamento un procedimiento de prescripción sobre tierras eriazas habilitadas. Toda esta información del procedimiento de prescripción adquisitiva se complementa con el levantamiento catastral, siempre y cuando sea un procedimiento que ha sido ya definido, identificando a un propietario privado, a un propietario extrarregistral, para poder aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, al final darle un título de propiedad al poseedor que tiene más de 5 años. Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el MIDAGRI, es el ente rector en el tema normativo.
está emitiendo una serie de alguna manera, manuales que regulan el accionar de los profesionales de los gobiernos regionales, ¿no? Unas guías metodológicas para la aplicación de los diversos procedimientos de formalización. El tema del diagnóstico físico-legal, el tema de la calificación, el tema de la prevalencia y de alguna manera orientan justamente su actividad práctica, ¿no? En estos procedimientos de regularización. Aparte también el MIDARI a través de la IGESPA realiza procesos de capacitación y asistencia técnica, ¿no? Justamente en estos casos de prescripción. Y ahí el equipo técnico del gobierno del Midagri va a enfatizar mucho este tema, ¿no? Ellos tienen claro de que los procesos de prescripción adquisitiva se realizan sobre terrenos de propiedad privada, no sobre terrenos del Estado, terrenos de propiedad privada. Entonces, eso lo enfatizan mucho en sus capacitaciones. Entonces, el marco normativo establecido de la 31145, que ha sufrido una serie de modificaciones con respecto al plazo, ¿no? Con la 31848 y la 32271, ha modificado los plazos, el primer plazo original al 2010, segundo plazo al 2015 y el último plazo modificado es al 31 de diciembre del 2020, ¿no? Como plazo final de formalización para predios rústicos en propiedad del Estado o tierras cerezas habilitadas igual en propiedad del Estado. En el caso de predios rústicos que ocupan terrenos de propiedad privada, se pide el plazo de 5 años para poder ejecutar este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. Entonces, el análisis de los derechos de propiedad necesariamente tienen que identificar al propietario. Tiene que haber una identificación del titular a quién se le va a prescribir, a quién se le va a adjudicar, porque de eso depende el proceso de formalización, que se haga un idóneo procedimiento de formalización. Entonces, acá tenemos una suerte también de procedimientos de independización y matriculación, pero tiene que tener un sentido, tiene que tener una línea de acción para poder saber de dónde salen los predios, cómo se formaliza. Si es una adjudicación que sale de un predio de mayor extensión del Estado, se independizan y se genera una partida de independización, generando un antecedente dominial. Entonces, eso es lo que se pide justamente en el tema de definir el tracto sucesivo de una partida registral. Entonces, estas partidas tienen que ser analizadas por el equipo técnico, ¿no? Analizadas. Si se trata de una independización, si se trata de una inmatriculación, ¿con el fin de qué? De determinar el procedimiento aplicable para el caso específico. Porque si está saliendo de un predio del Estado y aplica una independización estatal, está bien el procedimiento. Pero no, si es un predio del Estado, yo no podría aplicar un tema de una prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, es importante entonces que se comprenda el tema de los procedimientos establecidos dentro del reglamento de la 31145, estableciéndose que son procedimientos de tipo administrativo simplificados, de carácter masivo, donde la entidad, en este caso los gobiernos regionales, son los entes ejecutores de estos procedimientos, que se pueden hacer de forma masiva dentro de una unidad territorial, digamos 300 predios, 300 unidades catastrales que se van a formalizar vía prescripción, o en todo caso un predio individual, digamos una unidad catastral de un poseedor que solicita vía pedido de parte el procedimiento de prescripción, siempre y cuando se identifique que ese predio se encuentra sobre uno de mayor extensión de propiedad privada. Entonces, esas son las líneas de acción con respecto al tema de la prescripción. Y el otro elemento de la prescripción, siendo un procedimiento administrativo especial por parte del gobierno regional, es que a nivel administrativo se resuelve la casuística, aún exista oposición por parte del propietario privado. Es decir, la oposición es un derecho que tiene el propietario o terceros para indicar que el procedimiento se ha llevado en forma irregular, que no ha respetado el debido procedimiento administrativo. Pero a su vez, el ente formalizador regional representado por su jefe de saneamiento va a definir de que el procedimiento se ha llevado con todos los matices y con todas las seguridades jurídicas y sobre todo de notificación, y que al final va a resolver a favor del poseedor del predio, ¿no?
independizando del área de mayor extensión de propietario privado esa área que ya supuestamente ha sido prescrita. Entonces, la oposición del propietario no genera una inhibición de que el jefe de la unidad de saneamiento rural no es que no va a resolver, va a tener que resolver como si fuera un juez, pero va a tomar en cuenta justamente de que se ha notificado, se ha publicitado, se ha anotado en la partida del predio de propiedad privada justamente este procedimiento de prescripción. Esa es la seguridad que se da. Y habiendo seguido todos los pasos, automáticamente al último se va a declarar la prescripción adquisitiva de dominio. Esta resolución expedida por el jefe de saneamiento rural puede ser apelada a segunda instancia administrativa en el propio gobierno regional, ¿no? Entonces, ese es el fundamento del tema de la prescripción adquisitiva, que necesariamente termina en vía administrativa. Tiene que haber una resolución. No existe una inhibición tipo el tema de la prescripción notarial, ¿no? Acá sí, necesariamente el jefe de la unidad de saneamiento rural es el que resuelve el caso específico frente a un tema de prescripción. Entonces, exista el tema de la doble instancia administrativa. El jefe de la unidad de saneamiento resuelve en primera instancia, esta es apelada por el propietario o terceros, sube a segunda instancia administrativa y la segunda instancia resuelve, ¿no? Si confirma la resolución o la revoca, ¿no? Depende de la decisión. En segunda instancia administrativa van a analizar el caso específico y verificar si se han cumplido todos los pasos y requisitos para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Por ejemplo, si un propietario se entera de que el gobierno regional ha prescrito un área inmatriculando, por supuesto que el propietario privado va a ganar, porque lo que le va a decir al funcionario del gobierno regional o a segunda instancia administrativa que se ha violado el procedimiento de prescripción, porque en ningún momento él ha sido notificado, ha sido emplazado y que en su partida registral no se ha notado ninguna prescripción adquisitiva. En consecuencia, lo que va a pasar es la declaración de nulidad de esa resolución administrativa. Ese es el efecto que puede causar justamente el no identificar al propietario privado en el procedimiento de prescripción. Entonces, para realizar toda esta labor, necesariamente necesitamos al catastro, ¿no? Levantar la información en campo, identificar al poseedor, ¿no? Y sobre todo, buscar esta simetría de qué antecedentes existen en el registro de la propiedad para poder definir sobre qué propietario o propietarios estoy para poder iniciar este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ese es de alguna manera lo que el catastro busca en la identificación de toda esta información. Entonces, los gobiernos regionales tienen dos formas de intervención en el tema de prescripción, ¿no? El tema de procedimientos de oficio sobre unidades territoriales, donde dentro de esta unidad hay un área de propiedad privada que es materia del procedimiento de prescripción adquisitiva. Pero también existen casos donde predios rústicos se superponen sobre terrenos de propiedad privada. En esos casos, los titulares de estos predios podrán solicitar el tema de la prescripción adquisitiva en forma individual, ¿no? Ahora, si estamos frente a un terreno del Estado, por ejemplo, de una entidad del Estado, por ejemplo, Ministerio de Educación, de Salud, automáticamente el gobierno regional va a asumir la titularidad vía una asunción de titularidad directa. Si el terreno le pertenece, pues, al SBN, va a asumir la titularidad en forma automática. Y si el terreno no tiene antecedentes registrales, lo que va a hacer el gobierno regional va a inmatricular ese terreno, lo va a incorporar a su patrimonio vía una solicitud de inscripción para efecto de formalización. En ningún caso va a prescribir ese terreno, sino lo va a asumir directamente por la asunción de titularidad. Entonces, ¿qué procedimientos están regulados en la Ley 31145? Bueno, tenemos los procedimientos en el Estado, sobre propiedad estatal. El procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos sobre propiedad del Estado iniciados de oficio y otro a pedido de partes, en zonas catastradas y no catastradas. Tenemos también los procedimientos de saneamiento físico legal de tierras y herencias habilitadas e incorporadas a la agricultura al 31 de diciembre del 2020. Como ven, esta es la fecha límite. Estos son los procedimientos en el Estado, donde nos presentamos en situaciones donde la propiedad le corresponde al Estado. Pero si el predio matriz donde vamos a independizar es de propiedad privada, ahí aplicamos nuestro procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, para lo cual se exige una antigüedad de 5 años, ¿no?
el procedimiento administrativo de declaración de prescripción adquisitiva de predios rústicos, de propiedades particulares, iniciado de oficio, y el otro a pedido de parte, ¿no? Son los dos tipos de procedimientos en propiedad privada, pero también tenemos otros procedimientos en propiedad privada. El procedimiento de tracto sucesivo, ¿no? A pedido de parte, y el procedimiento de generación y prevalencia de la información catastral, que es el procedimiento de prevalencia de información catastral y el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de predios rurales a solicitud de partes, pero inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, además tenemos el tema de los servicios prestados a exclusividad. Y una de las preguntas que siempre se genera, una persona que tiene un predio rústico, que tiene documentos de posesión, ¿podrá ir directamente al Poder Judicial a tramitar una prescripción adquisitiva? Sí, podría hacerlo, para lo cual tendrá que solicitar el servicio número D, el 4, servicio prestado de exclusividad de visación de planos y memorias descriptivas para predios rurales para procesos judiciales. En este caso, sobre el tema de zonas catastradas y zonas no catastradas para prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, es facultad del administrado solicitar su tema de prescripción, ya sea en la vía administrativa, solicitud de parte, o visar los planos y memorias para irse a la vía judicial. Eso ya queda pues en la facultad de este titular del predio, pero identificando que se trata de un propietario privado a quien se le va a prescribir. Entonces, es importante tener muy claro estos procedimientos para poder, de alguna manera, realizar un idóneo procedimiento de formalización. Ahora vamos a ver el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio de oficio primero para poder de alguna manera ver cuáles son esas etapas o pasos que se siguen para el tema de un buen procedimiento de saneamiento físico legal de predios en propiedad privada, ¿no? Un poseedor que se encuentra sobre una propiedad privada automáticamente puede adquirir el derecho de propiedad. Pero el gobierno regional, a través de su competencia, puede establecer procedimientos de carácter masivo. Por ejemplo, una unidad territorial de 1.000 hectáreas y dentro de estas 1.000 hectáreas hay 200 predios que están sobre una matriz de propiedad privada. Entonces, sobre esos 200 van a ejecutar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Eso es un procedimiento masivo, ¿no? De oficio. En este procedimiento masivo de oficio se establecen las siguientes actividades: determinación de la unidad territorial por formalizar, diagnóstico físico-legal, promoción y difusión, levantamiento catastral, empadronamiento, linderación de predios, elaboración de la información gráfica, planos, calificación, anotación preventiva, notificación al propietario y a terceros, emisión de resolución y emisión e inscripción del certificado de declaración de propiedad. Entonces, primero, la determinación de la unidad territorial. Esta unidad territorial es una unidad de trabajo. No, esta unidad territorial no se debe inmatricular, no se debe inscribir en registros públicos. Es una unidad de trabajo que va de alguna manera transferida a través de su determinación al SCR. Tiene que entrar al sistema catastral rural. Esta unidad territorial tiene que determinarse en campo, tiene que haber pues un levantamiento con puntos de control geodésico para determinar un polígono con su memoria descriptiva, ¿no? Y además tiene que ser aprobada con un informe o una resolución que permita este polígono de la unidad territorial ingresar al SCR. Cuando ingrese al SCR, al Sistema Catastral Rural, automáticamente el gobierno regional puede pasar a la siguiente etapa y poder en su momento, en el levantamiento catastral, ingresar cada uno de los polígonos de cada una de las unidades catastrales que esté levantando. Si no ingresa esta unidad territorial, ya no va a poder hacer las siguientes etapas. Es decir, esta etapa es preclusiva, tiene que necesariamente determinarse en un procedimiento masivo la unidad territorial y esta tiene que estar sustentada en el SCR. Muy bien, por ejemplo, acá hay una unidad catastral, registro lo ha determinado, y que no necesariamente se va a inmatricular todo el territorio, solamente se van a inscribir los predios que estén de alguna manera ubicados dentro de esta unidad territorial, ¿no? Se va a poder trabajar únicamente esos predios porque los demás no tendrían la competencia para poder ser adjudicados por el gobierno regional. Entonces, una vez definida la unidad territorial, se hace el diagnóstico técnico legal o físico legal, por el cual
Este procedimiento está de alguna manera dirigido por la Brigada Técnico-Legal del Gobierno Regional, quienes van a ejecutar cada una de las etapas de esta actividad, pero principalmente en un procedimiento de prescripción adquisitiva es la identificación del propietario privado. Ese es, de alguna manera, uno de los aspectos principales que va a conllevar el diagnóstico físico legal. Ubicar al propietario privado, al propietario registral, al propietario extrarregistral para poder iniciar este proceso de formalización. Y lo que va a indicar, de alguna manera, el registro es de que la información que va a enviar registro no es la definitiva. Hay que tenerlo claro. Si yo pido un informe catastral, esta información no es definitiva, motivo por el cual los comentarios o los textos que se ponen en los informes catastrales o los certificados de búsqueda catastral solamente orientan para que el equipo técnico del gobierno regional realice y ejecute su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Ubicar estas partidas registrales antiguas para saber a quién se le va a iniciar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, porque al elaborar mi informe de diagnóstico yo debo estar seguro quién es el propietario de esos terrenos para poder aplicar esta figura de la prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, no basta solamente con un certificado de búsqueda, no basta solamente con ver las bases gráficas de los visores de las entidades. Lo que se busca es de que se haga un análisis de propiedad, se defina quién es el titular privado en el tema de prescripción adquisitiva para poder iniciar sobre esa área un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Ese es el objetivo que se busca justamente en el tema del diagnóstico. Además del tema legal, del tema registral que estamos viendo, el tema de determinación de los derechos de propiedad de una determinada zona, es también incluir dentro de la base gráfica todos estos polígonos del famoso artículo 3 que hemos comentado, las limitaciones, para saber si este polígono, este predio que voy a formalizar, cumple con las condiciones para poder ser otorgar un derecho de propiedad debidamente inscrito en el registro. Por ejemplo, si defino las zonas arqueológicas y mi predio cae en estas zonas, automáticamente está descartado de la formalización. Entonces, es importante que la base gráfica de propiedades del gobierno regional se alimente de toda esta información para tener la certeza y seguridad de qué es lo que voy a formalizar y qué áreas o predios no voy a formalizar. Entonces, los diagnósticos realizados por los gobiernos regionales tienen una estructura totalmente diferenciada. Cada gobierno regional define su modelo, formato de diagnóstico técnico legal o físico legal, por el cual determinan ciertos patrones. Ya están establecidos algunos puntos importantes dentro del tema del manual y en este caso, del reglamento de la 31145 que permite orientar a los equipos técnicos del gobierno regional qué información debe ir en este informe de diagnóstico físico legal. Entonces, los documentos que van a ser analizados son de dos tipos, ¿no? De documentos de carácter registral, los títulos archivados, las partidas, los antecedentes registrales, determinando quién es el propietario privado, y los otros aspectos, las limitaciones técnicas que podrían repercutir sobre el saneamiento físico legal, ¿no? Las zonas arqueológicas, fajas marginales, zonas de riesgo, lo que son áreas urbanas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos deben estar graficados, deben estar esquematizados dentro de una base gráfica de propiedad, porque a partir de ahí voy a poner mis polígonos y voy a emitir los famosos planos de diagnóstico, ¿no? Y además ingresar otro tipo de información que podría servirnos para nuestro análisis de propiedad, por ejemplo, el tema de los procesos judiciales y administrativos en el área. Pero es importante determinar, especialmente en un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, todos los tipos de títulos que pueden existir, ya sean títulos inscritos en el registro público, registro de la propiedad, o títulos no inscritos, pero que también sustentan derechos de propiedad. Por ejemplo, los títulos verdes, las escrituras públicas, los testamentos, una resolución administrativa, ¿no? Y cualquier otro documento idóneo que nos defina que son derechos de propiedad. Muy bien. Además, hay que elaborar un FAI de palanca, que son los famosos anexos que sustentan mi diagnóstico físico legal. Ahora,
El diagnóstico físico legal está regulado en esta resolución administrativa, la resolución ministerial 119-2025 Midagri, que establece una serie de actividades o etapas que se tienen que realizar en esta etapa, ¿no? Estas son las actividades del diagnóstico físico legal: la recopilación de información interna y externa, elaboración de planos temáticos, inspección de campo, estudio registral y gráfico, procesamiento y análisis de la información, elaboración del plano de diagnóstico de la unidad territorial y el informe de diagnóstico físico legal. Como ven, todas estas actividades van de la mano con la implementación de una base gráfica de propiedades, porque el tema del análisis de información gráfica no lo puedo hacer en papel, tengo que tener una base gráfica que me define exactamente el grado de superposición de uno a otro predio, para lo cual toda la información la tengo que tener en capas temáticas, ¿no? En layers dentro de mi sistema de AutoCAD, ArcGIS, ArcView, QGIS, que me permita elaborar planos temáticos o planos de información que me defina exactamente el grado de superposición. Además, actividades de campo que tendré que realizar para identificar algunas limitaciones técnicas: zonas arqueológicas, zonas de riesgo, fajas marginales. Hay un formato ya establecido en el manual de diagnóstico físico legal que de alguna manera refleja las acciones técnicos y legales que se tienen que realizar, pues, dentro de, digamos, esta actividad que viene realizando el equipo técnico del gobierno regional. Y también va a haber una parte del estudio registral. Lamentablemente, al momento de elaborar este manual de diagnóstico físico legal, es muy limitado. En realidad no recoge, pues, la casuística, la abundancia de todo lo que se tiene que hacer en registro de la propiedad para poder identificar el tema de propiedades privadas. Solamente es un pronunciamiento así muy genérico sobre qué es el tema del estudio registral, y de alguna manera ya el desarrollo mismo va a estar de alguna manera vinculado a la actividad que realicen los equipos técnicos del gobierno regional, la IGESPAR, a través de sus capacitaciones. En la capacitación van a explicar cada uno de los puntos importantes dentro del estudio registral o análisis registral. Porque dentro del análisis registral está el estudio de las partidas antiguas, estas partidas antiguas de derechos de propiedad, que son la fuente de información para poder ejecutar los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio, porque de alguna manera contra estas partidas se tiene que ejecutar este procedimiento, más aún tienen que ser de propiedad privada, de terceros, y entonces debemos ubicar estas partidas antiguas. Con toda esta información técnico-jurídica, planimétrica, en formato papel, en formato digital, vamos a generar a través de la información gráfica, literal, información de campo y la registral, vamos a hacer un análisis de toda la información para llegar de alguna manera a estas conclusiones, pero de la mano de una base gráfica de propiedades. Esta base gráfica de propiedades que de alguna manera determina exactamente, pues, esta fusión de identificar predios inscritos y no inscritos para poder determinar exactamente el tipo de procedimiento que voy a aplicar. Ahora bien, en el manual de diagnóstico físico legal también hay una serie de precisiones que a veces van más allá de lo que realmente es un plano temático del diagnóstico final. Hablan acá del tema de elaboración de toda esta información en el datum WGS84, y como sabemos, esta parte del datum se establece ya en la etapa final, no en la etapa del diagnóstico físico legal. Entonces, acá hay precisiones que tienen que ser de alguna manera modificadas en una nueva versión de este reglamento, de este manual. Entonces, al igual que el plano temático extraído del ejemplo del manual, no me refleja la realidad del análisis de los derechos de propiedad que quiero demostrar, como este caso. Yo, este es lo presentado en el manual, digamos, en el formato del manual, que no me da ninguna información, y esto es lo que debería obtener en una base gráfica registral. Esto sí es un análisis de propiedad en diagnóstico técnico legal: identificar todos los derechos de propiedad en esa unidad territorial. Y eso es lo que se busca. Y ese es el ejemplo práctico que debo hacer o realizar a través del equipo técnico. Y sobre estas partidas, iniciar mi proceso de prescripción adquisitiva. ¿Sobre qué? Por ejemplo, los que caen en la compañía agrícola La Cruz,
automáticamente sobre esa partida, iniciar el proceso de prescripción. Contra la DRA, no, no es prescripción, adjudicación estatal. Contra la comunidad campesina de Anco se tendrá que excluir esos lotes porque no son formalizables, porque es una comunidad campesina. Entonces, así voy seleccionando dónde puedo formalizar, dónde aplico la prescripción y dónde no aplico la prescripción adquisitiva de dominio. Al final, se va a elaborar un informe que detalle exactamente estas acciones, ¿no? Especialmente el tema de las conclusiones, las recomendaciones y las acciones de saneamiento que debo ejecutar para poder ejecutar este procedimiento de formalización vía prescripción adquisitiva de dominios. Y lo importante es que la base gráfica tiene que actualizarse permanentemente. Si bien es cierto, tomo parte de los visores, pero estas visores tienen que actualizarse con la información que se vaya recogiendo a través del análisis del estudio registral y esta información se ingrese a la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Y esta actualización generará tomar mejores decisiones de qué procedimiento voy a aplicar, porque toda esta información está en el registro de la propiedad, información muy antigua que tiene que ser necesariamente ingresada en las bases gráficas. Una vez terminado el diagnóstico técnico legal y definiendo que estamos frente a un propietario privado, realizamos el tema de la promoción y difusión, ¿no? Con el fin de comunicar a los administrados en el tema masivo de que estén presentes en el momento de la baja campo, de que también las autoridades representativas de la localidad estén presentes en el momento de realizar este empadronamiento, esta lindación, y que los colindantes de los predios también se apersonen en ese momento para evitar contradicciones, para evitar impugnaciones a futuro. Se hace el levantamiento catastral, se empieza por el empadronamiento, se empadrona al poseedor del predio con la participación de los colindantes, se le solicita las pruebas principal, la prueba complementaria con una antigüedad de 5 años y además se recaba la declaración jurada de de la no existencia de vínculo contractual, proceso administrativo o judicial. Entonces, estos son los documentos que de alguna manera, recogen en campo al momento del empadronamiento. Ya en la linderación, en la medida, en la medición de cada uno de los lotes, se verifica también el tema de la explotación económica, ¿no? De que el predio esté dedicado exclusivamente a la actividad agropecuaria. Ahora bien, en campo, aparte de las mediciones que se hagan con el titular del predio, este poseedor, los colindantes también tienen que participar en esta actividad a fin de evitar imperfecciones en el momento de la elaboración del plano final y especialmente en los certificados de información catastral. El técnico de campo va a suscribir la ficha catastral rural que se genere como consecuencia de este procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio para que identifique la actividad agropecuaria que está realizando y las medidas y datos del titular o poseedor que va a prescribir. Se elabora la información gráfica. Para elaboración de la información gráfica, no se olviden de que ya el gobierno regional ha implementado una base gráfica de propiedades. Y sobre esta base gráfica de propiedades, elabora los planos y los certificados de información catastral que van a ser subidos de alguna manera al SCR. Entonces, toda esta información va a dar como consecuencia el producto que va a funcionarse con el título de propiedad otorgado para que se vaya y se dirija al registro de la propiedad para su inscripción. Es decir, el documento técnico, digamos, el plano base para efecto de esta inscripción registral es el certificado de información catastral que va a ser, digamos, subido al sistema, el levantamiento, generado por el SCR, transferido al gobierno regional, va a ser impreso por el gobierno regional y suscrito por el jefe de la unidad de saneamiento. Entonces, para realizar también la labor de calificación, que es una de las etapas del procedimiento, porque hay que calificar de que se cumplan los requisitos para el tema de la prescripción, y en especial el abogado especialista en este procedimiento de calificación tiene que determinar las condiciones mínimas para un procedimiento de prescripción. Por ejemplo, identificar al propietario. Tiene que identificar al propietario privado a quien se le va a prescribir. Por eso que el manual es muy claro y exacto cuáles son las consideraciones que se va a tener en cada uno de los procedimientos de regularización de la propiedad, especialmente en el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, lo que va a hacer el calificador, que es otro abogado totalmente diferente al abogado que es de campo, el que ha ido en la primera etapa, este abogado va a revisar la información, va a verificar que se han cumplido los requisitos y sobre todo va a definir que los documentos presentados
por el administrado cumplen con los requisitos para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y pueda de alguna manera publicitar y declarar como acto a las personas que han cumplido con los requisitos. Entonces, al final de la calificación se va a emitir un padrón de poseedores aptos para adquirir el predio por prescripción adquisitiva de dominio. Pero también dentro de esta calificación hay lote o hay predios que no van a pasar o van a quedar en lo que se llama contingencias. Esos ya no van a pasar al proceso de formalización, van a quedar pendientes hasta que se subsanen justamente estas incongruencias o observaciones. Entonces, solamente se van a publicar o van a ir al proceso aquellos poseedores declarados aptos. Muy bien. Entonces, esta es la publicación de los poseedores declarados aptos para su identificación en el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Una vez identificados, se va a hacer la anotación preventiva. ¿En dónde? En la partida registral del propietario privado. Por ejemplo, hay 50 predios que se encuentran sobre el Fundo La Patita. El Fundo La Patita le pertenece a la compañía agrícola Las Flores, ya, inscrita en registros públicos, en la partida 10-10-10 de propiedad. Tiene 100 hectáreas. Entonces, ¿en qué partida se va a anotar? En la partida 10-10-10 del registro de la propiedad correspondiente a la propiedad del Fundo La Patita. ¿A quién se le va a prescribir? Al Fundo La Patita, de la compañía agrícola Las Flores. A él se le va a prescribir. Entonces, esta anotación preventiva es muy clara. Indica que va contra el propietario privado que se ha identificado dentro del procedimiento. Entonces, disculpen, esto ya hemos visto. Muy bien. Una vez que se ha anotado en la partida del Fundo La Patita, este fondo antiguo del propietario privado agrícola Las Flores, el siguiente paso es notificar al propietario. ¿Quién es el propietario? Agrícola Las Flores. ¿Quién es el representante legal? El señor Juan Gutiérrez Sánchez. Entonces hay que notificar en el domicilio de la persona jurídica. Se encuentra pues en el tema del RUC. Su domicilio se hay que notificar para que el representante de esta persona jurídica tome conocimiento del procedimiento de prescripción. Pero si esta partida, el Fondo de la Patita, tiene una hipoteca, un gravamen, también se va a notificar al banco, a la caja, de ahorro y crédito o a un tercero que sea pues titular de algún derecho de garantía sobre este procedimiento de prescripción. Como vemos, hay una notificación al propietario del predio matriz. No estamos hablando del poseedor. Al poseedor no se le notifica al propietario del predio matriz y a los terceros, a aquellos que tienen cargas, gravames, hipotecas sobre el predio. Entonces, a ellos se lo notifica, ¿no? Se hace una publicación y además se hace la publicación de carteles en el predio por 7 días para que también tomen conocimiento los propietarios o terceros. Esta es la notificación del cartel que se pega justamente en el predio, ¿no? Muy bien, entonces dentro del plazo, después de concluir los 7 días, hay 10 días para oponerse. El propietario registral del fondo, la patita, los terceros, los, digamos, titulares de cargas y gravámenes, hipotecas, pueden oponerse al procedimiento e indicar de que no están de acuerdo con la prescripción adquisitiva. Es el momento de oponerse y presentar sus argumentos indicando por qué no procede el tema de la prescripción adquisitiva. Puede ser de que el argumento del propietario del Fondo La Patita, el gerente de la empresa del Fondo La Patita, que es Agrícola Las Flores, indique de que él tiene con esas 300 personas contratos de arrendamiento. Consecuencia, el procedimiento de prescripción se cae debido a que hay una relación contractual entre los poseedores con el Fondo La Patita. Por ejemplo, el representante del Fondo La Patita indica de que tiene un proceso judicial de desalojo, ya ganado con sentencia, también se cae el procedimiento. Entonces, hay situaciones límites que ya impiden la formalización vía prescripción. Justamente son los argumentos que presenta el propietario privado al momento justamente de realizar esta oposición. Pero de todas maneras, los argumentos son evaluados por el jefe de la unidad de saneamiento del gobierno regional, quienes va a emitir una opinión. Y esta opinión está concentrada en la resolución. La resolución, de alguna manera, es la parte final del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Y ahí va a determinar, como si fuera un juez, el jefe de la unidad de saneamiento, si procede o no la prescripción adquisitiva, o si toma los argumentos
por el propietario. La suerte de que necesariamente el propietario privado es un participante activo del procedimiento de prescripción adquisitiva. No es una suerte de que, como no identifica ningún propietario, de todas maneras prescribo. No, no es eso. Y por último, si al último hago una prescripción y no identifico al propietario y después aparece el propietario, este procedimiento de prescripción sería nulo, porque en ningún momento se ha cumplido con la notificación al propietario en su domicilio, ni se le ha anotado en la partida registral de propiedad privada. Entonces, en un procedimiento sí regulado, idóneo, necesariamente identifico al propietario y le notifico al propietario porque es parte del procedimiento de la seguridad jurídica que debe haber en el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Y al final voy a declarar fundado el tema de la prescripción y emitir esta resolución administrativa donde se declara el tema de la prescripción adquisitiva y se cancelan toda carga y gravamen, ¿no? Dentro del procedimiento. Esta resolución necesariamente va a ser también notificada al propietario nuevamente y a terceros para que ellos puedan presentar lo que se llama su apelación ante segunda instancia administrativa. Eso lo harán una vez de notificados, tienen 15 días para presentar el tema de su apelación para que sea vista en segunda instancia administrativa. Pero volvemos al tema de que hay una etapa también de notificación de la resolución a este propietario. Entonces, al final, la segunda instancia determinará si confirma la resolución del jefe de la unidad de saneamiento o revoca la misma y decir que no hay prescripción porque prácticamente se ha probado de que las personas son arrendadores, de que hay un proceso judicial o que no tienen el plazo de 5 años, etcétera. Entonces, ahí los fundamentos probarán si le dan la razón o no a estas personas que solicitan el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Pero si es favorable el tema en segunda instancia administrativa, se va a emitir el tema de los documentos que van a medituar el tema de la inscripción del derecho de propiedad vía prescripción adquisitiva. Y hemos indicado que los dos documentos básicos para poder inscribir este derecho vía prescripción es el certificado de declaración de propiedad y el certificado de información catastral, ¿no? Estos dos documentos son la base del tema de la prescripción. Además, se va a indicar de que estos documentos fundamentan el derecho del solicitante, del administrado, de haber ganado la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Y se va a anotar en la partida matriz, en este caso del Fondo La Patita, esta independización. Es decir, se va a independizar de las 100 hectáreas del Fondo de la Patita, 5 hectáreas a favor de José Jiménez, que es el poseedor de ese predio que ha ganado la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, independizamos de las 105, quedarán 95 a nombre del Fondo de la Patita y 5 hectáreas que pasarán a este titular privado que ha cumplido los requisitos para la prescripción y no podrá haber ninguna impugnación a este nivel administrativo porque se ha cumplido con la debida notificación y se está independizando del predio matriz, del predio de propiedad privada, porque ese es el efecto que se quiere cumplir con respecto al tema de la prescripción, emplazar, definir el titular, notificar e independizar a favor del ente formalizador. Al final se va a entregar un certificado registrado de declaración de propiedad rural que indica el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Este documento, el certificado de información, el título, más el certificado de información catastral, estos documentos se van al registro para que se inscriban y se emita el título de propiedad. Muy bien. Entonces, volvemos siempre al tema de la prescripción. Muchos gobiernos regionales siguen emitiendo resoluciones donde del análisis mismo que ustedes pueden hacer de las resoluciones en una parte práctica, traten siempre de ubicar a quién se le prescribe, ¿no? Estamos frente a un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, si lo indica claramente el texto de vistos, ¿no? En la parte introductoria de esta resolución. Y se indica de que hay un procedimiento de prescripción. Entonces, lo segundo que puedo ver en esta resolución es que tengo que identificar que se ha realizado una etapa de diagnóstico técnico legal. Y el diagnóstico va a arrojar quién es el propietario del fondo, de esta partida matriz donde se va a independizar. Eso es lo que tiene que definir el informe de diagnóstico y ahí concluir
en esta parte de la resolución quién es ese propietario y qué partida tiene, para sobre este punto notificarlo y al final independizar de esa partida matriz para que el poseedor del predio pueda adquirir su derecho vía prescripción adquisitiva de dominio. Digamos, este es el fundamento mismo de la resolución. Pero si vemos, si leemos la resolución, vamos al artículo primero y vamos a ver si se realiza esta acción. Y dice, declarar el derecho de propiedad mediante procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos a favor de los titulares calificados aptos. ¿Quiénes son? Los poseedores. Respecto de los predios que se detallan a continuación, detalla una serie de predios, pero esos predios no son predios de propiedad privada, son predios que han surgido vía inmatriculación, que el gobierno regional los ha inmatriculado, porque la parte final del texto diría así, ¿no? Declarados como exactos respecto a la propiedad privada del Fundo Chuquitanta, inscrito en el tomo 5 fojas 10 del registro de propiedad con 350 hectáreas, de la cual se independizan las unidades catastrales 03157 y 154137. Debería ser el texto así, debería ser el texto así, porque estoy prescribiéndole a un propietario privado. Pero lamentablemente estas resoluciones, vuelvo a incidir, están tomando procedimientos de prescripción sobre terrenos del Estado, terrenos que no tienen antecedentes registrales. Muy bien, señores, hasta acá hemos terminado el tema de la prescripción adquisitiva y vamos a entrar al tema de las preguntas. Muy bien. Vamos a activar. ¿Quién va a hacer la primera pregunta, por favor? Active su micrófono. Primera pregunta, levanten la mano, por favor. Asus, su pregunta, active su micrófono y genere la primera pregunta, por favor. Active su micrófono, por favor. Tu micrófono. Sí, muy bien. Asus, ¿qué tal? Muy bueno. Ay, nuevamente active su micrófono. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Me Sí, escucha? sí, le escucho. Buenas noches, doctor. Quiero saber si yo, digamos, si llego a hacer una compra y venta de una propiedad que veo que está catastado y solamente me vende, digamos, el 50% de la propiedad y solamente tiene un código catastral, pero no está inscrito en registros públicos. ¿Cuál sería la vía en la cual yo podría hacer mi saneamiento físico por mediante independización? Pero yo sé que la independización en este caso sería cuando ya el predio ya estaría inscrito en registros públicos, si no, no podría hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la vía correcta en la cual yo podría hacer mi titulación del 50% de la propiedad cuando solamente tiene un código catastral, nada más? Correcto, muy bien, buena pregunta. Ok, mira, si tú estás con, por ejemplo, un predio rústico tiene 5 hectáreas y el poseedor de este predio de 5 hectáreas que tiene más de 20 años te vende el 50%, que sería 2,5 hectáreas, con un contrato de compraventa. Entonces, lo que estás haciendo es suma de plazos posesorios. Le estás sumando tu plazo de posesión más el del señor que tiene 10 años anteriores. Tendrías, si tienes un año de posesión, uno más 10 serían 11 años. Muy bien. Entonces, como esta persona que te vendió no tiene título, solamente es poseedor, solamente tiene documentos de posesión, tú lo que tendrías que hacer, si ese es un terreno del Estado, de una entidad del Estado, automáticamente tendrías que pedirle al gobierno regional que te titule vía un procedimiento de adjudicación estatal, si es un predio rústico de actividad agropecuaria, pedirle la adjudicación vía solicitud de parte. Pero si este predio que está en posesión de esta persona y que te ha dado el 50% y tú estás en posesión del 50% y realizas actividad agropecuaria del 50%, automáticamente puedes ir a un procedimiento de prescripción, el que hemos comentado, ¿no? Para lo cual también presentarás tu solicitud al gobierno regional. En uno y otro caso, para sanear, necesariamente, si ese predio tiene la actividad o cumple la actividad agropecuaria, puedes solicitar tu título o tu titulación en el gobierno regional aplicando el procedimiento a pedido de parte.
Correcto. Muy bien. Ujú. Ok. William, pregunta. Tiene su micrófono, William. ¿Quién sigue? William. ¿Quién sigue las preguntas, por favor? William, Adelante, active su William o micrófono. Marianela. Marianela, se active su micrófono si no está William. Marianela tampoco está. Adelante, Marianela, la escuchamos. Marianela, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Cómo hacen para, bueno, con esa nueva ley para contabilizar el plazo de la prescripción? O sea, ¿desde cuándo y hasta cuándo se puede contabilizar? Bueno, la norma indica de que desde el momento que tienes posesión, se contabiliza los 5 años hacia atrás. Si yo estoy en posesión del 2020, a la fecha ya tengo 5 años, ¿correcto? Entonces tengo que demostrar con medios probatorios que tengo esos 5 años mínimo para poder prescribir. Correcto. Eso es cuando estoy en propiedad privada. Cuando estoy en propiedad estatal, tengo que probar que mi posesión es antes del 2020, del 31 de diciembre del 2020. Pero tengo que tener no solamente el dicho, sino medios probatorios que acrediten esta condición, ya sea la prueba principal y la prueba complementaria, ¿no? Y estos documentos me permiten iniciar este proceso de prescripción, de formalización sobre propiedad estatal o sobre propiedad privada, ¿no? Doctor, ¿y cómo quedó esa ley que declaraba la imprescriptibilidad de los predios de propiedad estatal? Creo que era del 2010. Muy buena pregunta. Sí, ¿O eso esa cómo norma lo sigue ven? vigente. Sigue vigente. Por esa razón, vuelvo a repetir, si yo tengo un predio que le pertenece al Estado, que no tiene antecedentes registrados, que es del Estado, yo no puedo aplicar prescripción. Y como tú estás viendo en los ejemplos, estoy poniendo que el gobierno regional está aplicando prescripción sobre terrenos del Estado. Y no es así. La prescripción únicamente va contra terrenos de propiedad privada. Ese es el efecto que se tiene contra terrenos de propiedad privada, inscritos y no inscritos. Esta ley de imprescriptibilidad 29618 está vigente, entonces impide que cualquier persona que está sobre terrenos del Estado, inscritos o no inscritos, pueda prescribir. No se pueden prescribir terrenos del Estado. Entonces, doctor, ¿qué se contabiliza hasta el 2020? Se contabiliza la posesión física sobre un terreno de un tercero. Por ejemplo, yo tengo un terreno que inscribí en el año 1990, ya, y me fui a España, lo dejé el terreno. Entras tú en posesión o compras el terreno de un tercero en el año 2000. A la fecha tienes ya 25 años de posesión. Entonces, esa es la posesión que se contabiliza, la posesión física que se tiene sobre el terreno. Entonces, ¿Solamente hasta el 2020 es en terrenos privados? no, 2020 es fecha a terrenos de propiedad privada. Si tú tienes 5 años, eh, a la fecha, por ejemplo, tienes ahorita posesión, pero has entrado en posesión el 2020 o el 2019, ya cumples el plazo para poder prescribir sobre un terreno de propiedad privada. ¿Correcto? Ya, o sea, para privado solamente es cumplir los 5 años. 5 años. Y Entonces, para propiedad indistintamente. estatal, y para propiedad estatal son antes del 2020. Y ahora cuando dicen antes del 2020 y nos dice ahora de que no aplica para propiedad del Estado, que no hay prescripciones, entonces, ¿qué No, es lo que se ve antes del 2020? Ahí antes eso del no lo 2020 entiendo. que tú te encuentres sobre un terreno de propiedad del Estado. Ahí, si te encuentras sobre un terreno del Estado, el gobierno regional te entrega un título de propiedad, cumpliendo las condiciones de la actividad agropecuaria. Correcto. Y No ahí, necesitas ahí, prescripción. o sea, no es prescripción, entonces, ¿cómo se No, llama? adjudicación estatal. Ah, ya, es otra figura. Es otra figura diferente. Ah, ya, ya. Sí, eso era lo que no me quedaba claro, Ya. doctor. Ok. Ya, muchas gracias. Ok. ¿Quién sigue, por favor? Eh, Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, doctor.
para iniciar un proceso o un procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿es necesario la visualización de planos y memoria descriptiva? Y la otra pregunta sería, para la suscripción de la ficha catastral rural, en este caso, ¿necesariamente tiene que suscribirlo el verificador catastral conjuntamente con el propietario o ya sería el ente formalizador? A ver, en el primer caso, si es una prescripción judicial, sí lo tienes que visar los planos ante el gobierno regional, si es un predio rústico. Visas los planos y visas el tema de la memoria descriptiva, siempre y cuando te vayas con una prescripción, correcto. Si es una prescripción, tienes que visar los planos. Si ese terreno es del Estado, no necesita visar los planos, sino pedir una adjudicación, correcto. En este O caso, sea, los planos se visan para una prescripción adquisitiva, cuando el terreno es de un propietario privado. Y tú cumples, ya no se piden, en esa prescripción judicial no te piden 5 años, te van a pedir 10 años. Correcto, claro, porque sí, aplican claro. las normas del Código Civil. Muy bien, en el tema del verificador catastral con respecto a la ficha catastral, sí tiene que firmarla, en este caso, el verificador conjuntamente con el propietario del predio que está justamente levantando la información. Ahora, esa ficha levantada por el verificador no es definitiva, ojo. Ya cuando se presente el procedimiento de solicitud de parte por parte del verificador y el propietario, el poseedor, el administrado, esa ficha va a ser revisada por el técnico de campo y el técnico de campo va a levantar otra ficha y es la ficha definitiva que se va a subir al sistema, a catastro. Entonces, Eh, la ficha final va a ser levantada por el técnico de campo, la nueva ficha. La de verificado quedará en el expediente y la otra nueva ficha es la que se va a subir al sistema. claro, doctor. La ficha catastral rural, doctor, ¿es la misma ficha que usa el ente formalizador? Que debo, Claro, que, es la misma ficha que usa el ente formalizador, es la misma. correcto, doctor, correcto. Ya, ok, Gracias. listo. ¿Quién más sigue, por favor? Doctor, buenas Buenas noches. noches, José. Gracias, doctor, tu atención. Mire, doctor, hay dos casitos. Bueno, la El primero, ilustración por favor. magnífica también. Sí, Sí. mire, El primero, José, por favor. ya, en Sechura hay una comunidad Ya. campesina San Martín de Sechura, que se conoce por historia que las tierras fueron adquiridas a la corona española. Hay evidencias, hay títulos, archivos, seguro, antiguamente, ¿no? Ya, pero a la comunidad, en el año 2017 y 2018, me entregó a mi asociación un certificado de posesión y una resolución comunal que le estilan en las comunidades campesinas, más que todo acá en el norte, en la costa. Ya, desde el año 2017, entonces, tenemos en posesión esas tierras comunales, esa área, ese predio comunal, que es Eriazo, ¿ya? Y al hacer la búsqueda catastral, este, dice que no tiene antecedentes registrales, no tiene antecedentes registrales. Seguramente me voy por la adjudicación estatal, ¿verdad? Pero existiendo un título antiguo, doctor, ¿es procedente esa adjudicación estatal? Porque la comunidad de esas 222.000 hectáreas que le pertenecen a la comunidad de Sechura no tienen título. El Estado ofreció titular, pero no las ha titulado. En otras palabras, por eso es que en mi búsqueda catastral actualizada recientemente me sale que no tiene antecedente registral. ¿Qué debo Correcto. hacer ahí en el Muy bien. doctor? José, primero, en primer lugar, imagínate que en esta comunidad de Sechura se encuentra inscrito el territorio y dentro de ese territorio inscrito en registros públicos está tu predio de tu asociación. Pero en realidad tu asociación solamente tiene posesión porque le han dado una constancia Posesión. de posesión. No son Así propietarios es. ustedes. Es decir, ustedes no pueden formalizar. Es decir, con ese documento que tienes no puedes ir a un notario, no puedes ir a un juez, porque ese documento solamente es posesión. Correcto. La única Sí. forma, la única forma de poder independizar y que ustedes se conviertan en propietarios es a través de la asamblea comunal que disponga la transferencia del derecho de propiedad vía donación, venta, lo que sea, y Ya, automáticamente sí se independiza esa área, ¿correcto? ya. Y después se inscribe en el Le registro. hago un alto, doctor. Le hago un alto, doctor, para mi ilustración y para mis demás compañeros. Ujú. Mire, haciendo la búsqueda catastral, recientemente sale sin antecedente registral.
sin antecedente registral, Correcto. estando dentro del territorio de la comunidad. Pero lo único Ajá. que existe es un título antiguo, un título No. antiguo. Entonces, la pregunta es, si esa búsqueda catastral que tengo ahorita en mi poder me indica textualmente, técnicamente, que no tiene antecedente registral. Por eso, ¿no sería el camino una adjudicación estatal? Lo que pasa es que las comunidades tienen existencia constitucional, no ya el gobierno regional y de alguna manera el Estado los reconoce como tal. Y los territorios inscritos y los pretendidos, aquellos que nacen justamente con la inscripción de... Acá tiene que participar para que de alguna manera verifiques, aparte de la información de registros que te he dicho, Ujú, de que ujú, esa área es un área sin antecedentes registrales, el ente competente en catastro de comunidades campesinas y nativas, que es el gobierno regional, tienes que consultarle si el área donde están ocupando ustedes constituye un área ujú, pretendida por la comunidad o un área de un pueblo originario, ¿no? O antiguo con respecto a una comunidad. ujú. Esa Correcto. respuesta que te dé el gobierno regional te va a Ujú. permitir ya ejecutar ya un procedimiento de inmatriculación, ya ante el ente competente para poder inscribir esas áreas a nombre de ustedes. Pero necesitamos ese pronunciamiento, no de SUNAR ya lo tienes, sino de la entidad especializada en comunidades campesinas y nativas, que en este caso es el gobierno regional. ¿Correcto, José? Correcto, 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 doctor. De acuerdo, correcto, gracias. Ujú. Ok. ¿Qué más? Muy bien, creo que ya hemos terminado. Bueno, señores, por mi parte hemos tratado de responder todas las preguntas. Muchas gracias por la participación y los invito nuevamente al tema del diplomado de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos, el tema de terrenos seriosos habilitados, que también lo vamos a ver, comunidades campesinas y nativas, y otros temas más, en la parte técnica y legal, siempre matizando con la parte de casos prácticos que estamos viendo, absolución de preguntas, y sobre todo ver lo que están haciendo actualmente los gobiernos regionales, lo positivo, lo negativo, para tener claro los procedimientos y a veces no llevarnos sorpresa de que un procedimiento si está bien o está mal para poderlo corregir, porque lamentablemente somos partícipes de los procedimientos de formalización. Entonces, los invito a este diplomado, el día de mañana empieza y bueno, los dejo con los organizadores del evento para mayor información. Muchas gracias a todos, muy agradecido.